Muy bien, el día de hoy hemos estudiado el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al versículo 14, y hemos visto cómo la intención de Dios es que alabemos a Dios por su gloria, por la obra que Él ha hecho en Cristo Jesús. Él desea de reunir todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, en una sola persona, como dice el versículo 10. ¿Qué cosa quiere reunir todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra? ¿Bajo qué cobertura? Bajo Cristo. Él es la cabeza. En el caso de la humanidad se distingue por dos grupos, los judíos y los no judíos, porque Dios escogió a la nación de Israel para que le sirviera, y los gentiles tenían que hacerse judíos para ser salvos. No es hasta que venga Cristo, la cabeza de la iglesia, que ahora de ambos, tanto judíos como no judíos, que son gentiles, puede hacer un nuevo ser que es la iglesia. Y en Cristo Jesús venimos a ser salvos, tanto judíos como gentiles, y ser parte de esta entidad, la cual serán juntadas por la eternidad en la promesa del pacto hecha en una persona, en Abraham. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y es así como nosotros fuimos al capítulo 1 y vimos las maravillosas bendiciones que Dios tiene para los creyentes. Dice el versículo 1 al 2, que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y dirige esta carta a los creyentes en Éfeso que son considerados santos y también fieles. Y les desea gracia y paz de las dos personas primarias de la Trinidad. Primarias porque es primera y segunda persona, no porque son más importantes uno que el otro, ¿ok? Y acá dice de Dios nuestro Padre, y Pablo coloca a Dios Padre como nuestro Padre. Esto es interesante, perdón, el versículo 2 termina diciendo y del Señor Jesucristo. Pero esto es interesante porque luego en el versículo 3 dice nuestro Señor Jesucristo. Así que tanto el Padre como el Señor Jesucristo son nuestros en el sentido de que tenemos una relación amical, amorosa, ¿no? De persona a persona con ellos, y ellos como una sola persona nos bendicen. Ahora, veamos las bendiciones espirituales, versículos del 3 al 14. La provisión espiritual la encontramos en el verso 3, porque dice que es bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. En otras palabras, yo bendigo, ¿no? O sea, yo bendigo al que me bendijo, y lo hago con bendiciones espirituales en los lugares celestiales, y todo esto en Cristo Jesús. Esto nos llevó a una pequeña reflexión interesante, porque muchas de las bendiciones de Dios para los creyentes vienen en el ¿cuándo? En la eternidad pasada, ¿no? En la eternidad que ya sucedió, porque dice, nos bendijo. O sea, Dios ya nos bendijo, incluso antes de que se fundara el mundo, sabría que tú podrías ser salvo. Y en el momento que te arrepintieras de tus pecados, entonces Él ya te bendijo allá, cuando recién creaba el mundo. Esto es alucinante, ¿no? Realmente lo es. ¿Con qué nos bendice? Con toda bendición espiritual. ¿Y dónde? En los lugares celestiales. ¿Y cómo? En la persona de Jesucristo. Las bases para estas bendiciones las encontramos en las tres personas de la divinidad. La elección de Dios que se hace para sí en la persona del Padre, ¿no? La selección es del Padre, el sacrificio para que esto se realice es a través de Jesucristo, y finalmente somos sellados por el Espíritu Santo, que es de la promesa. Así que acá están las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actuando de manera distinta a favor del creyente. La elección que Dios hace para sí la vemos del versículo 4 al versículo 6, cuando habla de escoger. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos dos cosas, para que fuésemos santos y sin mancha, y esta obra no viene a ser propia del hombre, sino que es de parte de Dios, ¿no? Delante de Él, ¿ok? Así que esta elección es un tema de que Dios nos elige, pero también nos da libre albedrío. Ojo, están estas dos cosas en la sabiduría de Dios. Dios no te va a forzar a ser creyente, pero te va a llamar a que te conviertas y estés en Él, ¿no? Antes de la fundación del mundo, para que fueses apartado para Dios. Santos es apartado para hacer la voluntad de Dios, y sin mancha es porque justamente terminemos siendo sin defecto. Es la única forma de que podamos entrar al cielo, sin defecto. Y eso lo hace Jesucristo cuando paga por nosotros en
la cruz. El verso 5 dice que tiene que ser, lo hace en amor cuando nos predestinó, cuando nos marcó de antemano. Esto es alucinante otra vez porque desde antes que se fundara el mundo, desde antes que Adán existiera, Él sabría que tú nacerías y sabría que tú tomarías la decisión y entonces Él te marcó. Cuando viniste a este mundo, naciste de parte de tu madre y tu padre, Dios ¡pum!, te marcó. Eso es diferente a sellarte cuando te conviertes, pero Él te marca, Él te separa. Y acá hay un deseo del ser humano de no querer vivir lejos de Dios, pero no entiende cómo. Y es ese gran vacío que muchas veces al final, después de una gran tragedia, casi siempre, y esto es terrible, pero casi siempre después de una tragedia venimos a Dios. Y recién encontramos a Jesucristo y su inmenso amor. ¿Y para qué nos marcó? Para ser adoptados como hijos. Ojo, adoptados por medio de sus hijos, para ser hijos. El concepto de adopción es un concepto que está en el Nuevo Testamento. Y esto lo hizo según el puro afecto de su voluntad. O sea, lo hizo por amor, ¿no? Lo hizo por un gran amor que tiene para con la humanidad, de que no se pierda. Esto es realmente maravilloso. Y luego Él nos dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta palabra aceptos es la misma palabra que se utiliza para gracia, y es que Dios nos agració, nos llenó de su gracia, que no merecemos, ¿no? Es maravilloso. Y en el amado, ojo que amado está con A mayúscula, y lo que está diciendo acá es Jesús, en Jesús. Pero no le dice en la persona de Jesucristo, sino dice en el amado. Y es como Dios se relaciona entre Él mismo. Dios se relaciona en amor. Dios no se relaciona por el poder o por el gran conocimiento que tiene, sino que Él se relaciona entre sí mismo en amor. Y como Dios nos ama en Jesucristo, nos incluye dentro de este maravilloso amor. Así que ahí está. Si tienes este gran deseo en tu corazón de venir a Dios, entonces es que tú has sido elegido por Dios. Ojo, que el libre albedrío queda también en el camino. Él desea que tú te arrepientas para que esto se cumpla. Él da todos los medios y se hace efectivo en el momento que te arrepientes, y toda la obra de salvación solamente la hace Dios. No hay efecto de obras en tu arrepentimiento. Es un reconocimiento de la obra de Dios. Eso sí. Pero Él quiere que tú te arrepientas. Si no lo haces, no funciona. Ojo, si no te arrepientes, no funciona. Toda la humanidad no es salva. Solo los que terminan arrepintiéndose. La palabra clave está en el verso 7, que habla de redención, ¿verdad? Porque es la segunda parte y habla acerca de Jesucristo, en quien tenemos redención. Y la palabra que utiliza Pablo para redención es comprar algo que era tuyo por el precio que tú estás dispuesto a pagar. ¿Qué cosa estás dispuesto a pagar? ¿Por qué estás dispuesto a pagar? Por el pecado de la humanidad. Dios quiere librarnos del pecado. El pecado nos tiene atados y lejos de Dios. Nos hace dar pasos falsos, nos hace transgredir la ley de Dios. Y Dios ha establecido que la única forma de limpiarte de los pecados es a través de la sangre. Hebreos 9:22. La palabra sangre es muy poderosa porque es la única forma en que tú puedes ser limpiado de tu maldad y de tus pecados. En Romanos 3:24 al 25 dice que podemos ser justificados gratis por esa gracia de Dios mediante la redención, y ahí está la palabra, ¿no? Que es en Cristo Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto con paciencia tu pecado y mi pecado, hermano. Y esto lo hace según la riqueza de su gracia. Es decir, tu pecado es grande, ¿no? La riqueza de Dios es más grande. Eso es maravilloso. El costo de la sangre de Jesucristo es inmensamente grande y puede pagar cualquier pecado que tú tengas. Y esto lo hace por su gracia, por su inmensa gracia. Y esto lo hizo sobreabundar para con nosotros en dos cosas: en sabiduría y en inteligencia. Es decir, Dios quiere que tú conozcas más de su voluntad. Y no se puede conocer por conocimiento propio, por intelecto humano. Esto se entiende cuando vienes a Dios y Él te regala esta inteligencia y esta sabiduría, porque ahí lo dice en el verso 9, para que tú puedas entender el misterio de su voluntad, según lo tiene satisfecho en beneplácito para sí mismo, dice Dios, ¿no? El cual se propuso de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y eso nos hace acordar a nuestro esquema. Dios quiere reunirte a ti, a judíos, a gentiles y a todas las personas para hacer una sola y grande familia.
Y en Él tuvimos herencia y fuimos predestinados conforme a su propósito para aquel que hace todas las cosas a fin de que seamos, ¿para qué? Otra vez esa frase, alabanza de su gloria. Y aquí incluye a los judíos, porque los que primeramente amaban la venida del Mesías eran los judíos. Así que aquí encontramos la idea de los judíos reunidos con los gentiles en una sola cabeza o bajo una sola cabeza que vendría a ser Jesucristo. Y encontramos la tercera acción y lo hace la tercera persona de la Trinidad. La primera persona de la Trinidad te selecciona, te elige, te llama. La segunda persona de la Trinidad cumple el objetivo del llamado. Cuando te arrepientes, te redime, te compra por el precio. Y finalmente el Espíritu Santo te sella. El Espíritu Santo te sella y es las arras o la garantía de esa herencia que Dios te ha prometido, que ni tú ni yo la merecemos, pero que Dios la quiere dar con un propósito: alabanza de su gloria. Alabarle solamente a Él y para siempre. Es el deseo de Dios que tú le alabes de todo corazón. Es el deseo de Dios que tú le alabes con todas tus fuerzas. Es el deseo de Dios que tú clames a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. La pregunta es si ya te has arrepentido y has puesto tu fe en Dios. Porque todo esto de la elección, redención y el ser sellado para Dios se cumple solo si te has arrepentido y has puesto tu fe en la obra de Jesucristo. Y con esto terminamos este breve resumen de estos 14 capítulos llenos de doctrina, y sabemos que es densa, y hemos ido muy rápido, sí, pero tienes el estudio completo de 1 hora donde hemos ido más despacio. Sin embargo, aquí están estas palabras tremendas. Dios tiene para ti un llamado y te ha elegido antes de la fundación del mundo y anhela una comunión contigo como un padre a un hijo. Y te está llamando, y lo único que lo impide es tu orgullo, tu vanidad, tu pecado. Ese pecado te aleja de Dios. Y nosotros no podemos sacarnos de ese pecado porque nos tiene atados. ¿Cómo hago para salir de ese pecado? Dios envió a su Hijo Jesucristo para que ocupara el lugar de castigo del pecado. Yo merezco castigo por mi pecado. Pero aun cuando yo muriese por mi pecado, no puedo ir a Dios, porque ya estoy manchado. Es en la inmensa sabiduría de Dios que Dios envió a Jesucristo santo, sin mancha, sin pecado, para morir en la cruz y ocupar mi lugar de castigo. Me sustituyó, se puso en mi lugar. Y toda la ira de Dios que debía marcarme y debía condenarme cayó sobre Jesucristo. Y Él paga, Jesucristo paga con su cuerpo, con su carne y sobre todo con toda su sangre el precio de mi pecado. Y allí viene la palabra redención. Primero, el Padre te elige y hoy día te está llamando, pero Él paga el precio de tu redención. Él mismo paga el precio para que tú regreses a Él. Mira el amor de Dios. Él no quiere que el hombre se pierda. Él anhela que el hombre regrese a Él. Y hoy día es el día de redención. Es el día de salvación. Si tú crees en eso por medio de la fe, entonces tienes vida eterna. Tus pecados son perdonados a través de la sangre de Jesucristo. ¡Wow! Esto es emocionante. Hoy día pon tu fe en eso. Prométele a Dios, ¿no? No volver a pecar, o por lo menos ejercitar la piedad, ejercitarte en las cosas de Dios. Y eso significa arrepentimiento. Ya no volver a pecar, no volver a insistir en el pecado. Reconoce tus pecados hoy día. Entrégale tu vida, reconoce la obra de Jesucristo en la cruz por fe, y por estas dos cosas, fe y arrepentimiento, el día de hoy serás sellado de parte del Espíritu Santo para que seas separado y notarás la gran diferencia que es seguir a Dios con el Espíritu Santo y querer buscar a Dios a tu manera. Así la gran distinción, la gran diferencia, y por lo tanto vamos a orar por medio de estas dos cosas. Y si le quieres entregar tu vida a Jesucristo, hazlo en este instante y entrégale tu corazón y tu vida a Dios. Señor Jesús, llévate nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras codicias, Señor, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Reconocemos, Señor, nuestros pecados totales delante de ti y te pedimos perdón. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones y pedimos, Señor, que nos salves, que nos liberes de la maldad de nuestro corazón. Señor, te entregamos nuestras vidas y reconocemos la obra de Jesucristo en la cruz. Esa obra que trae salvación y vida eterna.
y nos arrepentimos de todo corazón, Señor, y por favor te pedimos que escuches nuestra petición, que nos salves, Señor, y nos permitas ser parte de tu reino para siempre. Te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.